Ya estamos por entrar en la transmisión de Facebook y de una vez vamos a arrancar con un video importante que nos va a poner, el video que les vamos a mostrar, nos va a poner en perspectiva de por qué escogimos adelantar nuestro foro, porque regularmente nuestros foros son jueves o viernes. Lo quisimos hacer el día miércoles, específicamente porque está muy actual el tema de las mujeres en el poder. Vamos a iniciar y muchísimas gracias a los que nos acompañan de todos los países. Estamos recibiendo saludos de Bolivia, de Argentina, de Colombia, Guatemala, El Salvador. Abrazos, cariños a todos ustedes, México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También a Diana desde Colombia que está con nosotros en este instante. Bueno, vamos a iniciar con este video. Les pido disculpas a aquellas personas que no hablan inglés, pero durante el seminario, durante este foro, les vamos a comentar qué fue lo que dijo la candidata a la vicepresidencia en este video. But she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the Black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight, I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character, that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. La respuesta de las jefas de Estado y Gobierno que han recibido elogios a nivel internacional se encuentra una actuación rápida a través de medidas para proteger a la población, incluidas el confinamiento, el rastreo de casos y el control de fronteras con apenas pocos casos de COVID-19, la comunicación clara y constante con ciudadanos, a veces con información y conferencias de prensa exclusivas para niños, la disponibilidad de test para toda la población y el uso de las tecnologías, así como las alianzas con influenciadores digitales para promover los buenos hábitos de higiene.
Entre estas mujeres líderes destacan la gestión de Angela Merkel, considerada por algunos como la campeona europea frente al coronavirus. La alemana Angela Merkel, física de formación y canciller en su país desde 2005, tomó medidas mucho antes que sus vecinos europeos. La pandemia del nuevo coronavirus es un asunto que hay que tomarse en serio, dijo en su momento. Por ello, mandó a hacer test a la población antes que otras naciones del mundo. La socialdemócrata danesa y exministra de Justicia, Mette Frederiksen, quien ocupa el cargo de primera ministra del país desde 2019, reaccionó con prontitud en esta pandemia, cerrando fronteras antes que sus vecinos. Por otro lado, la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, de 34 años, ha sido muy aplaudida por su gestión durante esta crisis mundial. El índice de aprobación entre sus compatriotas por su gestión en la pandemia es del 85% según datos nacionales. La primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, quien además es presidenta del movimiento de Izquierda Verde, ofreció pruebas gratuitas para detectar el nuevo coronavirus a todos los ciudadanos. La nación insular también estableció un sistema para localizar y aislar a los contagiados, evitando cerrar escuelas. Esas medidas la han convertido en una de las mujeres que ejerce el poder más aplaudidas en la actualidad. La quinta de ellas es la ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien propuso durante esta pandemia una estrategia que consiste en eliminar la curva, es decir, al contrario de aplanarla como otros países. Para ello, tomó medidas tempranas e impuso el confinamiento cuando apenas había 6 casos confirmados en todo el país. También prohibió la entrada de extranjeros y negó recientemente a los neozelandeses a que regresaran a ciertas partes del país a aislarse por 14 días. Esta estrategia la ha convertido en una de las gobernantes más respetadas del mundo. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Todas con Voz. La verdad es que nosotros tejemos voces de esperanza, tejemos voces de valor y tejemos voces. Eso es Todas con Voz. Yo quiero decirle a todas las mujeres que nos están viendo que no estamos solas en las circunstancias que estemos, y así lo iniciamos. No estamos solas porque siempre tenemos apoyo, y Todas con Voz es un lugar seguro donde podemos compartir ideas, donde podemos sensibilizar y donde podemos tener gente espectacular que en estos 10 meses nos ha acompañado a poder sumarle a un cambio sociocultural, que es lo que necesitamos las mujeres para poder estar en igualdad. Hoy, y como lo acaban de ver, nos va a acompañar y vamos a tocar un tema de suma importancia. Pero antes de hacerlo, como siempre, quiero recordarles a esas mujeres que abrieron la trocha o abrieron el camino para que estemos aquí hoy discutiendo, para que en Chile las mujeres se tiraran a la calle, hicieran realmente un llamado y apoyaran ese cambio constitucional. A las mujeres en Estados Unidos, las comunidades de habla hispana que votaron por un cambio y la primera mujer vicepresidenta, y a todas las mujeres y líderes de este mundo que han apoyado en la pandemia, y previamente a mujeres como una de las que tenemos hoy, que se atrevió a participar. Y no solamente de eso, ex procuradora nacional de Panamá, también fue diputada, pero más adelante Milagros los va a presentar. También tenemos a la luchadora de luchadoras, como digo, Claudia Díez, y hoy nos acompañan 2 caballeros, porque la igualdad tiene que ser de la mano de los hombres, no podemos hacerla solas. Y ya verán estos 2 caballeros, uno un estratega, experto político, y otra persona que viene con muchísimo trabajo en los medios de comunicación y ha visto muchas mujeres luchar por sus posiciones. Pero recordemos a quien abrió el camino. Y por ello quiero empezar con una frase de Violeta Chamorro. La reconciliación es más bella que la victoria. La reconciliación es más bella que la victoria.
Bienvenidos de vuelta y bienvenidas a Todas con Voz. Como ustedes saben, somos un movimiento que busca sensibilizar y capacitar acerca de los derechos sociales, políticos, económicos de las mujeres en América Latina. Trabajamos con todos los sectores de la sociedad que luchan por una región más justa, que nos permita lograr un camino y avanzar hacia la igualdad de género en la región. Nuestro compromiso es contribuir con los roles sociales de igualdad de género, como un cambio sociocultural, como les informé. Por ello, y en vista de esta ventana de esperanza, yo creo que todas las mujeres el domingo, todas las mujeres la semana cuando ocurrió lo de Chile, sentimos esperanza. Esa esperanza que nos han brindado estos dos cambios. Un cambio a una posible constitución y la victoria de la primera mujer vicepresidenta en Estados Unidos. Junto a Milagros Vallecillos, cofundadora de Todas con Voz, nuestro equipo y por supuesto nuestra agencia aliada, La Voz, alzamos nuestra voz esta semana para concientizar acerca de la importancia del liderazgo femenino. La presencia de las mujeres en posiciones de poder, siendo la mitad de la población, es justicia, señoras y señores. Nuestra participación es fundamental para una gobernanza equitativa y democrática. La igualdad es clave para que los intereses y necesidades de las mujeres sean considerados en decisiones políticas que afectan nuestras vidas también. La evidencia muestra que cuando las mujeres tomamos decisiones, hay mayores posibilidades de que se tomen acciones para reducir las desigualdades de género. Las mujeres líderes han tenido una distintiva sensibilidad, disciplina y capacidad frente a esta pandemia. Este año se cumplieron 25 años de la Declaración y la Plataforma de Beijing adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995. ¿Y en qué hemos avanzado? Es clave revisar cómo estamos avanzando aquellas naciones que se comprometieron en esta conferencia y que de seguro tenemos muchísimos retos pendientes y sobre todo en nuestra región. Cuando aspiran las mujeres a ser candidatas políticas, enfrentan obstáculos desde las bases de los colectivos a aquellas que participan en colectivos. En Latinoamérica está comprobado que le dan prioridad a los candidatos hombres. La mujer es cuestionada, es impresionante cómo nos cuestionan nuestra vida familiar, nuestra preparación, algo que no le preguntan a un candidato hombre. Tenemos que esforzarnos más, tenemos que esforzarnos el doble, pero necesitamos romper ese techo de cristal. Necesitamos sentirnos empoderadas. Cuando ocupamos cargos en empresas, instituciones, organismos del Estado, ya se ha comprobado que somos más eficientes y prudentes. Gestionamos mejor el riesgo, comunicamos de manera directa y eficiente y adoptamos decisiones democráticas. Estudios indican que cuando las mujeres participan en el ámbito de decisiones económicas, hay un mayor desempeño y mayor productividad en las empresas. Y cuando estamos en cargos políticos, en el gobierno, ya sea en ministerios, parlamentos, en cualquier estamento del Estado, hay debates y se afrontan las problemáticas que realmente representan la voz de la mujer y sus necesidades. A pesar de todo lo mencionado, todavía tenemos un largo camino en América Latina por recorrer para conseguir la igualdad de representación en las posiciones de poder y liderazgo, tanto en los poderes del Estado como en las empresas. Por eso es importante este trabajo constante de concientizar, sensibilizar, pero tenemos que actuar. Bienvenidos al foro Mujeres en el Poder. Milagros. Muchísimas gracias, Kadin. Muchísimas gracias a nuestra audiencia de Todas con Voz y, por supuesto, a nuestra plataforma digital de Voz de la Diáspora, nuestra comunidad salvadoreña en los 5 continentes. Saludamos a nuestros corresponsales en todas partes del mundo a esta hora desde Ciudad de Panamá. Es realmente, como dice Kadin, un honor tener a los panelistas de esta tarde en Panamá, ya casi noche en el sur para Claudia Vides. Voy a pasar rápidamente a leer las bios de cada uno de ellos para proceder a los bloques, no sin antes, Kadin, hacer una mención muy importante para mí. Esta tarde quiero dedicar este foro también a aquellos hombres que han luchado porque nosotras tengamos equidad. En este momento,
Hay un amigo muy querido de Cadín y mío, luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos, Juan Sebastián Alas, a quien dedicamos este foro por ser uno de esos hombres que no solo respetan la figura femenina, sino luchan por la equidad en este mundo. Es que vamos a tenerlo en nuestro corazón y también en nuestras oraciones. Voy a proceder rápidamente a presentar primero a la cofundadora de Todas con Voz, que me acompaña en esta intensa aventura que comenzó precisamente en pandemia. Cadín Sangüesa es promotora de los derechos humanos, es miembro de la Fundación Unidos por la Niñez, fundación que trata y previene el abuso sexual infantil, es también fundadora de Cons Market Latam, agencia de comunicaciones con alcance en 105 ciudades del mundo. Su compromiso está en contribuir a un cambio sociocultural por la igualdad. Así es que muchísimas gracias, Cadín, por acompañarnos en este esfuerzo, por ser ese corazón y motor de Todas con Voz. Voy inmediatamente a presentar a una señora de la administración pública, pero también de la política. La vida es interesante, ¿no? Siempre nos lleva a la gente o que admiramos o a la que le hemos querido dar un mensaje desde siempre. Yo creo que esta es mi oportunidad con Ana Matilde Gómez, una de las mujeres, puedo decirlo como salvadoreña, como pana salvadoreña, porque soy salvadoreña de nacimiento y panameña de corazón, es una de las mujeres en esta América Latina que más respeto evoca por su lucha, precisamente desde diferentes estamentos. Vamos a presentar a Ana Matilde Gómez, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, con grado de maestría en Criminología, ambos de la Universidad de Panamá, posee estudios de diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Católica Santa María Antigua, fue Procuradora General de Panamá. En 2014 fue electa como diputada de la República, siendo la mujer más votada en el país y única mujer por libre postulación en ese año. También Ana Matilde Gómez fue la primera mujer candidata independiente a la presidencia de Panamá y en ese torneo es la única mujer. Es la primera mujer en 55 años en ser decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, USMA, aquí en Panamá. Para nosotros es realmente un honor tenerle esta tarde a Ana Matilde para que pueda, por favor, saludar a nuestra audiencia, tanto de Todas con Voz como de Voz de la Diáspora. Adelante. Bueno, muchas gracias, Milagros. La verdad es que me ha llenado de mucha emoción ese reconocimiento que en una breve presentación usted hace de una trayectoria que, escuchándolo así, parece poco, pero que en realidad son muchos años de vida. Así que muchísimas gracias. Un saludo a todos también por las palabras de Cadín y por haberme invitado a este evento. Espero poder llenar sus expectativas y saludo a los otros panelistas. Muchísimas gracias. Y un día esperamos poderla llamar señora presidenta. Vamos con Claudia Díez. Claudia Díez es socióloga, magíster en género de la Universidad de Chile, consultora y asesora en políticas públicas y de género. Ella es otra mujer que nos hace sentirnos orgullosas en nuestra América Latina. Adelante desde Chile, Claudia. Hola, muy buenas tardes, buenas noches para los distintos horarios de América Latina. Bueno, como siempre muy agradecida de Cadín y de Milagros y de Todas con Voz por la invitación que me han hecho. Y por supuesto, buenas tardes y buenas noches a Alberto, a Ana Matilde y a Israel por la conversación que vamos a tener de un tema tan importante como el derecho y el acceso al poder de las mujeres en todas las situaciones de representación, tanto pública como también en empresas o en otros espacios. Y bueno, seguramente vamos a conversar de las dificultades también y de las formas de cómo se puede acceder a estos espacios de poder. Muchas gracias y bueno, aquí estamos. Espero poder también contribuir a este conversatorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, Claudia, tienes tanto que decirnos esta tarde. Vamos ahora con los caballeros de la tarde. Comenzamos por mi compatriota, Alberto Barrera. Él ha sido corresponsal de agencias internacionales de noticias desde la década de los 80. Alberto es prácticamente un ex corresponsal de guerra durante el conflicto armado en El Salvador. Él comenzó trabajando para la agencia United Press International, UPI, imagínense, en aquellos tiempos. También fue corresponsal de la Associated Press, AP, y en 1985 inició en la agencia británica Reuters.
Alberto fue director nacional de medios en El Salvador, fue director de Radio YSUCA, de la Jesuita Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, también fue fundador del noticiero Al Día en Canal 12 de El Salvador y fue jefe de prensa de El Noticiero de Canal 6, también en San Salvador, desde donde nos saluda. Adelante, Alberto Barrera. Hola, muy buenas tardes a todos, amigos. Estoy aquí con mucho gusto participando en este evento y gracias por invitarme. Yo también soy parte de Voz de la Diáspora, me han invitado también. Gracias, Milagros, por invitarme también y espero poder satisfacer las necesidades que este foro demanda. Sí, debo decir eso, importante, Karin. Alberto es asesor, el principal asesor del Consejo Editorial de la Agencia Internacional de Noticias Voz de la Diáspora, integrada por periodistas salvadoreños en los 5 continentes. Y para nosotros es de enorme orgullo que Alberto nos acompañe con toda esa experiencia acumulada en prácticamente las principales agencias internacionales de noticias del mundo. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, a mi compatriota Alberto Barrera. Vamos ahora con una persona realmente valiosísima también. Nos referimos a Israel Navarro, que nos acompaña desde México. Es estratega político y socio del Instituto de Artes y Oficios en Comunicación Estratégica. Es máster en gerencia política de la George Washington University. Fue coordinador académico del programa de gobernabilidad y gerencia política de esa universidad. También ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina como México, República Dominicana, Brasil, Honduras, Ecuador y Panamá. También es parte del grupo de estrategas de Diles que Voten, iniciativa que promueve el voto hispano en Estados Unidos. Es conferencista y comentarista político de La Voz de América, VOA, y NTN 24, entre otros medios. Seguro Israel Navarro desde México ha estado también siguiendo estas elecciones de Estados Unidos que han sido cardíacas. Adelante con su salud, Israel. Bienvenido, es un honor tenerle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas con vos y a Caín por la invitación. Lo único que sí quiero decir es, me extraño un poco que en un foro hablando de temas sobre política de género, me inviten a mí. Yo hubiera preferido que hubiera una mujer estratega hablando de esto y hay bastantes mujeres estrategas muy buenas que pudieran comentar los temas, pero pues me honra estar aquí el día de hoy entre tanta personalidad y bueno, pues será un gusto compartir experiencias e ideas con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pero al contrario, Israel, es tan importante tener en este momento la visión masculina. Eso es importantísimo para nosotras, para no vernos tan parcializadas, especialmente desde mi trinchera, que es la periodística. Siempre buscamos la pluralidad de los pensamientos. Así es que nos vamos rápido al primer bloque, Karin. Adelante. Sí, pero un poquito para complementar lo de Israel, es cierto. Sí, tenemos acceso a varias consultoras femeninas, pero habiendo trabajado contigo en una campaña política aquí en Panamá, te puedo decir que eres uno de los representantes o estrategas políticos que he conocido, y conozco bastantes, en toda América Latina, que tiene un pensamiento de igualdad. Y por eso te llamamos a Todas con Vos, porque Todas con Vos es una balanza. Es una balanza. Muchas gracias, sí, Caín. somos feministas, totalmente. Pero el feminismo lo podemos alcanzar y la igualdad solamente con la balanza. Seguro que sí, seguro que sí. Continuemos. Pero antes de ir al primer bloque, y le he dicho 1000 veces a Milagros que no me presente, pero tengo que presentarla. Milagros es una periodista con más de 20 años de experiencia, es salvadoreña, es presidenta de la agencia de noticias de La Voz de la Diáspora, que llega a los 5 continentes, a 105 ciudades de todo el mundo. Ha laborado como directora editorial de revistas regionales. También ha sido becaria de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto es súper importante. Ha participado también en coberturas periodísticas alrededor del mundo y ha ganado innumerables premios como periodista televisiva del año, también reconocimientos por UNICEF, también por la Defensoría de Derechos Humanos de El Salvador y también por la Universidad Interamericana de la Florida en Estados Unidos. Ahora sí, arranquemos en materia con el primer bloque. Ustedes saben que todo lo que hemos vivido yo no sé, desde que empezó esta pandemia a las mujeres, yo creo que después del 8 de mayo del 2020, marcó un hito en el movimiento feminista o en el movimiento hacia la igualdad, como querramos ponerle, como la etiqueta que querramos ponerle.
Y es súper importante entender un poco más allá qué es el feminismo y en realidad qué es la igualdad. Nosotros vamos a centrarnos en igualdad, pero nos vamos a centrar hoy en destacar la participación de la mujer en posiciones de poder, como lo hemos venido conversando. Vimos recientemente que la elección Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos, a lo muy personal, y les hablo de la pandemia, despertó una ventana de esperanza para muchas de nosotras, las mujeres que queremos y luchamos por una igualdad, no solamente en nuestros países, sino que dedicamos tiempo, esfuerzo, energía y pasión a tratar de empoderar a otras mujeres, no solo para que participen en puestos de posición, sino también para que se empoderen o para que salgan de círculos de violencia. Quiero preguntarles específicamente, arrancando con la señora Ana Matilde Gómez, a la cual realmente, igual que a todos los que están aquí, admiro muchísimo, porque ella se atrevió. Es mujer que fue procuradora de la Nación en Panamá. También fue electa como diputada independiente, la primera y la más votada en todo el país. Impresionante. Y después tuvo, como decimos en Panamá, la fuerza para lanzarse a presidenta, como digo yo, y me corrige la gente de la RAE que me va a buscar por ahí en cualquier momento a multarme. Pero les puedo decir de todo corazón, Ana Matilde, que para nosotras, tú en Panamá eres una de las mujeres que ha abierto la trocha. Y ha abierto la trocha para las que vienen también. Y por eso te quiero preguntar, ¿qué tú crees que significa esa mirada a que recientemente ganara la señora Harris como primera vicepresidenta de Estados Unidos? No solamente por su género, obviamente tú sabes que ella fue exfiscal y también fue senadora de California, no vamos a quitarle eso, pero el que sea mujer, ¿tú consideras que nos abre una ventana a las demás en América Latina o tendrán algún impacto positivo en nosotros? Gracias nuevamente por esas amables palabras que pues, me han estado prodigando desde el inicio de este evento. En efecto, sí tiene un simbolismo importante. A mi juicio, hay una alta carga simbólica porque al romperse un paradigma, es decir, ancestralmente, porque históricamente todos los años de vida republicana en los Estados Unidos no ha habido una mujer ni en la vicepresidencia ni en la presidencia. Así que al romperse el paradigma, hay un mensaje simbólico allí que se manda, que va a estar presente en el ideario colectivo, y es el de que eso es posible. Hay toda una generación de activismo actual y futuro, porque también el activismo de las juventudes que luchan por los derechos y los espacios de igualdad, y en este caso de las mujeres, que vienen detrás de las que ya estamos, lo van a ver como una realidad. Nosotras lo vemos como un hito. Ellos lo tienen que ver como algo normal. Ese es el gran impacto que tiene un logro como este. Es un liderazgo inspirador, es un triunfo inspirador, porque llena de esperanza a quienes estamos en esta lucha por demostrar que las mujeres tenemos no solo la capacidad, sino que tenemos el derecho a la oportunidad de poder aspirar a ocupar esos cargos de verdadero poder formal, porque las mujeres tenemos muchísimos años de liderazgo, pero posiciones de poder formal donde se transforma la sociedad, donde se toman decisiones a los más altos niveles, donde se puede impactar la vida de muchos, donde se pueden transformar políticas públicas, donde se toman decisiones que trascienden a la persona, a los partidos, que trascienden a las sociedades y a veces tienen impacto a nivel mundial. Esas posiciones son las que necesitan empoderamiento, y para eso no solo hace falta el liderazgo, sino liderazgo combinado de poder formal. Y ese es el mensaje que hay detrás de este logro. Me encanta, liderazgo combinado con poder formal. Israel, tú que eres estratega y has estado en tantas campañas políticas, tanto de presidente como de diferentes cargos, ¿qué significa, no solamente para México, sino para América Latina, el que tengamos la primera vicepresidente mujer
de descendencia mixta, es decir, de hija de migrantes, en un país que ha sido regularmente, con excepción Obama, gobernado por blancos, sin llevarlo a Claro. lo racial, ¿no? Yo creo que es importante entender esto porque estamos hablando de que ella representa las minorías Sí, de... claro. Evidentemente, y de hecho concuerdo con la doctora Ana Matilde, nada más que yo sí voy a hacer una crítica al sistema estadounidense e inclusive a la situación de apertura a temas de género político, ¿no? Sí festejamos que Kamala Harris es la primera vicepresidenta mujer, en realidad solamente había habido dos candidatas anteriormente a vicepresidentas y una presidenta, Hillary Clinton, y dos candidatas a vicepresidentas anteriormente que no ganaron, Sarah Palin y Geraldine Ferraro en el 84. De los partidos minoritarios de Estados Unidos, digamos el Partido Verde, el Partido Libertario, sí han tenido muchas otras candidatas, inclusive en esta elección, Jo Jorgensen fue candidata del Partido Libertario, pero son partidos sin tener, digamos, posibilidades reales de ganar. Ahora, sí, festejamos, es inspirador, como dice la doctora Ana Matilde, pero seamos francos, realmente el sistema político estadounidense no favorece la participación de la mujer. Y te voy a dar un par de cifras. Mira, en el Congreso actual, el Congreso que va a entrar, solamente habrá 135 mujeres de 535 espacios, es decir, ligeramente arriba del 25% de los espacios en el Congreso serán ocupados por mujeres. En términos de partido, serán 103 mujeres demócratas y 32 republicanas, ¿no? Entonces también te habla un poco de la composición al interior del sistema político, de dónde se favorece más el género, ¿no? Sí es un tema que inspira a Latinoamérica, pero yo creo que en Latinoamérica llevamos varios pasos adelante, ¿no? El caso de Mireya Moscoso en Panamá, el caso de Laura Chinchilla en Costa Rica, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, y al principio, Cadín, mencionabas a Violeta Barrios de Chamorro, ¿no? Entonces, en Nicaragua. Entonces, sí tenemos, me parece que ya tenemos varios pasos adelante. En el caso de México, yo sí veo, por ejemplo, que se están haciendo pasos, se están dando pasos para tener cierta paridad de género en términos políticos, ¿no? Desde el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto se han llevado a cabo reformas políticas que favorecen más la participación de la mujer. Pero ojo, que haya candidaturas y que haya espacios no garantiza que las mujeres lleguen a ocupar esos cargos. Les menciono así una historia rápida. Digamos, cuando se pasó primeramente esta reforma, se le daba la candidatura a las mujeres, pero registraban como suplentes al marido o a un hombre que tuviera que acceder. Entonces, justificaban la balanza, ¿no? Pero entraba la mujer, era electa la mujer, cobraba la primera quincena como diputada y la hacían renunciar para que subiera el suplente que era hombre. Y entonces al final del día terminaba subiendo un hombre y la composición del Congreso terminaba exactamente igual 15 días después de haber arrancado. Entonces se le fueron poniendo candados, ahora ya las suplentes de las mujeres solamente pueden ser mujeres, entonces eso garantiza que si renuncia la mujer, otra mujer ocupa el cargo, pero es paso a pasito, ¿no? Ahorita estamos en el tema de las gubernaturas, que son puestos muy importantes en los que de alguna manera se está pidiendo que los partidos postulen al mismo número de hombres y al mismo número de mujeres dentro de sus boletas para cada una de las gubernaturas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Es que a las mujeres seguramente les van a dar las gubernaturas que están perdidas, o sea, las contiendas donde realmente no tienen posibilidades de ganar. Entonces hay que estar, digamos, metiendo y mejorando las leyes para que esto realmente se convierta en un sistema político que garantice la paridad de género a los hombres y a las mujeres. Me encanta tu respuesta y tú sabes que uno de los temas, hablando específicamente de eso, de que hablamos nosotros con un ex candidato a la presidencia, él nos habla, cuando yo le pregunté por qué en su partido no existió la misma cantidad de mujeres que hombres en puestos de elección popular, y nos respondió que el problema partía desde las bases. Desde las bases de los colectivos no hay igualdad en muchos países de América Latina. Entonces, yo creo que los aportes tuyos han sido muy claros y sí, hay otras personas que se van por la parte independiente, pero la parte independiente sabemos que no tiene la cantidad de fuerza como los colectivos en algunas oportunidades y Ana Matilde más o menos nos podrá conversar más adelante de ello.
pero el panorama que nos has puesto es muy claro, Israel. La verdad es que te agradezco muchísimo. Yo sé que México está muy, muy avanzado en el tema de paridad. Algunas de las diputadas mexicanas que hemos tenido aquí, desde Dulce María estuvo aquí, hemos tenido muchas diputadas y senadoras, también hemos tenido de México, exgobernadoras también hemos tenido, nos han dicho que sí, existen las leyes, pero al aplicarlas se caen. Estuvimos nosotros con la secretaria del Senado, de la Cámara de Diputados, perdón, en la Ciudad de México, gracias a Paola, que estuvimos con ella allá, y nos conversaba ella de todo el trabajo que tienen dentro de la Cámara de Diputados, y tienen departamentos específicos que impulsen la igualdad. Y esto yo creo que es y como lo decíamos casualmente en presencia de Kaira Harris de Panamá, y estuvieron una diputada de Argentina y otra de Venezuela, decíamos que era un modelo a emular ¿tú me entiendes? O a tratar de practicar en los demás países de América Latina. Pero apuntaste súper bien. Yo creo que nosotros en América Latina lo hicimos antes que los Estados Unidos, pero no tenemos la misma fuerza que ellos en mucha de la aspiración. Y ahí es donde nosotros podemos considerar que puede ser, como decía la doctora Ana Matilde Gómez, esa esperanza, ¿no? Y como lo hemos comentado. Pero bueno, pasando ahorita mismo a Chile espectacular. Bueno, desde mi perspectiva, la perspectiva de afuera, Claudia, para nosotros, yo siendo mitad chilena de sangre, cuando yo veía a las mujeres luchando en Chile en las calles, cuando veo ese movimiento feminista por la igualdad en Chile, todas las que salieron a pesar de la pandemia, obviamente a luchar para que hubiera un sí en ese cambio constitucional, en esa constitución escrita por un dictador, realmente me despelucaba. Ese día fue un día que yo decía, no entiendo por qué no saqué mi ciudadanía chilena para poder votar. ¿Me explico? Pero al final, cuando salió la victoria, yo creo que es un paso importante también para América Latina, y quiero que nos hables de ese momento y nos hables de cuál tú crees que son los principales obstáculos o retos que enfrentamos ahora en Chile para ocupar puestos de igualdad y trasladarlo eso a América Latina. Sí, bueno, estaba escuchando con atención las dos intervenciones anteriores, las intervenciones de los colegas y la colega. Y bueno, a mí me parece que en Chile estamos viviendo un momento que es extraño también. Es un momento extraño en el sentido de que en el marco de una pandemia, ¿no? De una pandemia tan devastadora y seguramente con el segundo brote que ya se nos viene para el resto de los países en el cono sur, ¿no? A partir de marzo, viendo un poco lo que está pasando en Europa, es una situación muy extraña en la que estamos viendo a nivel planetario, porque estamos condicionados a un virus que no podemos ver, a un virus que no sabemos cómo contener, y con una investigación científica en curso, ¿no? Que están toda la guerra de las vacunas, digo yo, y bueno, en una situación que es bien compleja para el mundo en general. Entonces, y en esta situación nosotros veníamos ya con un estallido social, con una rebelión popular, esto es una discusión que se está dando en el marco de las ciencias sociales, saber que si es estallido, rebelión, etcétera. Pero más allá de eso, lo que obviamente nos trajo es una paralización total de las instituciones, ¿no? En términos de lo que fue el año pasado, el estallido social, y digo paralización en términos de muchas instituciones del Estado, de los poderes, se quedaron un poco abismados respecto a la revuelta, ¿no? La revuelta fue más de 5 meses con protestas todos los días. Ya tenemos más de 2.000 presos políticos, tenemos 5 informes de derechos humanos de organismos internacionales y nacionales donde se reconoce la violación sistemática de los derechos humanos por parte de este gobierno. Y eso obviamente a Chile nos retrae a lo que es la memoria, ¿no? La memoria de nuestro país, lo que fue la dictadura militar y con temas de derechos humanos que hasta el día de hoy no se resuelven. Entonces es una situación bien, bien compleja, ¿no? Que a distintas generaciones no nos deja tranquilos, digamos, todo lo que está pasando.
y bueno, y con un gobierno que no ha reconocido la violación de derechos humanos, ¿no? Eso yo creo que ha sido lo peor de todo, porque efectivamente hay demasiadas pruebas y de organismos que son disímiles, ¿no? Naciones Unidas, el Alto Comisionado, que no necesariamente porque esté nuestra expresidenta ahí significa que no va a tener un grupo de personas que puedan objetivamente ver lo que está pasando en Chile, por otro lado Amnistía Internacional o Human Rights, etcétera. No tenemos la Comisión Interamericana, que son todos organismos de mucho prestigio. Entonces, me parece que ese es un primer momento, ¿no? de volver a vivir lo que es la violación de los derechos humanos con una cosa terrorífica, y lo digo porque yo participo como asesora de la presidencia del Senado en este minuto en temas de género, y acabamos de levantar una mesa de trabajo que se llama Reconciliación, Verdad y Justicia, a partir de lo que ocurre desde el 18 de octubre, ¿no? Y escuchábamos los relatos de algunas de las personas que fueron mutiladas y que les quitaron un ojo, que son más de 400 personas que quedaron sin vista, dos de ellas que quedaron ciegas, digamos, y con una, yo diría que con una forma muy, muy terrible de respuesta de la policía frente a una protesta legítima, ¿no? Estoy hablando de protestas pacíficas en ese marco. Entonces, en medio de todo esto aparece este acuerdo de paz de noviembre, que solamente es firmado por los partidos políticos, que es muy criticado por las bases, por todos los movimientos sociales, pero que finalmente termina, y es criticado por varias cosas, ¿no? Es criticado por el contenido, en términos que dejaron los 2/3, que es todo un tema. Bueno, ahí la procuradora va a entender los 2/3 de lo que son las constituciones, que nosotros para aprobar leyes tenemos que tener 2/3 de todo el Senado, por ejemplo, cuando son leyes constitucionales, ¿no? Y por otro lado, que no incluyeron a las mujeres, a propósito del tema de paridad, y no incluyeron a los pueblos originarios y no hicieron mención a ningún tema de derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de todo eso, que es lo extraño de este país, ¿no? Igual fuimos a votar hace pocos días atrás, y bueno, hay que decir que sí se logró la paridad con un movimiento de mujeres, por supuesto, detrás, con senadoras, con diputadas de todos los partidos políticos, además, tanto de la derecha, el centro, como la izquierda en el país, y se logró la paridad para este proceso de la nueva constitución a través del mecanismo que ganó, que es la Convención Constitucional, ¿no? Que eso quiere decir que solamente la van a escribir personas que sean elegidas democráticamente por el país, y no van a estar incluidos los diputados, los senadores en el proceso de la escritura, digamos. Entonces, es una cuestión bien significativa, porque ganamos 80-20, o sea, es arrasador, ¿no? Y además es arrasador también que un 79% apoyó que la escribieran personas comunes y corrientes del país. Eso habla de algo distinto, ¿no? Y en eso distinto está obviamente el movimiento Mujeres, que yo diría que el movimiento Mujer en Chile tiene una tradición muy larga, que viene desde los años 30, después con mucha fuerza en la época de la dictadura de Mujeres por la Vida, y con este movimiento feminista que nos pasó una marea verde a propósito del tema de aborto, ¿no? Pero es una marea de todos los colores en América Latina, que que pone a las mujeres en una posición primero de poder levantar la voz, ¿no? Es como cuando dices todas con voz. Bueno, aquí lo que se hace es simplemente levantar la voz frente a todos los derechos que nos han sido conculcados, o todos los derechos que nos han sido garantizados, y que se expresan en distintas materias en nuestro país. Se expresan en educación, en materias de previsión social, ¿no? Hoy día las mujeres chilenas tenemos muy, muy bajas jubilaciones, mucho más bajas que los hombres, y por lo tanto eso tiene que ver porque la mayoría de las mujeres no hemos sido contratadas, sino que se pagan horarios, sin previsión social, ¿no? Y también situaciones que tienen que ver con mujeres que se han dedicado a la lucha de las zonas de sacrificio ecológico del país, a propósito de este modelo extractivista, ¿no? Que nos sacan todo sin devolver nada al país.
Entonces, una situación en la cual yo creo que las mujeres han tenido una voz muy fuerte en términos de los movimientos sociales, tanto a nivel, digamos, de movimientos populares, también de mujeres políticas, ¿no? Que han estado en la política desde hace muchos años y que nosotros tenemos un dicho aquí en Chile que para las elecciones, claro, todos dicen sí, vamos con paridad, bueno, hoy día es obligatorio, así que tienen que ponernos sí o sí. Pero lo que pasa es que, y un poco como decía Israel, ¿no? A propósito de lo que decía de las latinas, lo que está pasando en Estados Unidos y otros países, es que depende de dónde te pongan en la lista o con quién te pongan en una lista, ¿no? Electoral. Porque muchas veces un bistec, que decimos así, el pedazo de carne grande, rico, jugoso, etcétera, con todo el permiso de los veganos del mundo, pero quiero hacer un simple ejercicio, ¿no? Este gran bistec maravilloso y al lado, bueno, el arroz, las papas, la ensalada, y que muchas veces las mujeres vamos como el arroz, las papas, la ensalada, y por lo tanto nos vamos como el plato más fuerte. Y eso yo creo que es un ejercicio que se hace en los partidos políticos, en los cuales cuesta mucho llevar a mujeres. Fíjate que solamente el 17, y tanto por ciento está representado por mujeres en el Parlamento de todos los partidos. Ojo, es bajísimo en Chile. Entonces, este proceso de rebelión trae muchas cosas buenas para Chile, otras cosas que nos tienen muy desestabilizados y un futuro que no sabemos para dónde va. Pero sí yo creo que con reconocimiento de los derechos de las mujeres, un alzamiento de la voz de todos los espacios donde no hemos tenido garantía de derechos, y por otro lado, un ejercicio muy fuerte para las mujeres que tiene que ver con tener la vocación de poder, ¿no? Y eso lo quiero plantear así porque en el fondo, claro, no puede criticar a mujeres, que bueno, mira, ella optó a tal cosa, o mira cómo ha sido su carrera política, pero también hay una decisión de vocación de poder, ¿no? De querer estar en el poder, de querer ser parte de las tomas de decisiones y también de hacerse cargo de todas las barreras que implica. Yo me imagino que para la procuradora o la ex procuradora, todos los obstáculos que puede haber tenido, que son obstáculos, y aquí yo quiero decir que son obstáculos a veces muy invisibles, ¿no? Y como para terminar con esto, son obstáculos como por ejemplo, no sé, voy a decir una cosa, estar en una reunión y que la mayoría sean hombres y entonces uno está hablando y están todos los hombres con el celular, ¿no? Y nadie te está mirando a los ojos, ¿no? O estar en una reunión, uno lanza una idea que se te ocurre en ese momento, cualquiera sea, y entonces la toma un hombre y entonces bravo lo que se le ocurrió a él cuando la idea fue lanzada por una mujer, ¿no? Y yo creo que de esa cosa es como invisible y si tú levantas la mano, por supuesto, y alega, entonces eres la mujer compleja, complicada, histérica y todo ese tipo de adjetivos que nos ponen. Cuando en realidad, bueno, estamos poniendo nuestra voz. Y hay un tema ahí que es un tema más bien psicológico, ¿no? Pero también hay un tema sociológico de cómo nos relacionamos en los espacios de poder. Y a las mujeres nos cuesta relacionarnos en los espacios de poder porque no hemos tenido la oportunidad, no porque no tengamos la capacidad. O sea, hay un trabajo triple o 4 veces más de lo que hace una mujer que no está en un espacio del poder. Aparte, digamos, de todo lo que tiene que ver con los cuidados domésticos, los cuidados de salud, los cuidados que hay en general que lo hacen más las mujeres y que estamos mucho más en la mira. Yo siempre digo, mira, cuando la presidenta Bachelet, y esto lo último que hablo, cuando el presidente Lago salió en un diario, ¿no? Tirándose un piquero, no sé si dice la misma forma, pero al mar, ¿no? Tirándose un piquero, no sé si dice la misma forma son los países, pero tirándose al mar, y por lo tanto estaba con traje de baño. Y bueno, y todo grande, presidente, se tiró al mar y no sé qué, en alusión a un tema de una zona contaminada. Cuando Michelle Bachelet, la presidenta, salió en traje de baño, una foto que le tomaron, solamente hicieron comentarios que tenían que ver con su cuerpo, ¿no? Y eso a mí me parece que cuando el presidente Lago también salió con un short, digamos, o sea, mostrando su cuerpo en traje de baño. Y eso tiene que ver además con esta forma de buscar en las mujeres aquellos aspectos que no tienen que ver con las relaciones de poder, sino que tienen que ver con los estereotipos de belleza o estereotipos de los tipos de mujeres y a ellas se les dice y a los hombres no se les dice. Yo creo que hay muchas mujeres también que lo han pasado mal en el poder por eso, ¿no? Y creo que en eso hay un aprendizaje potente que decía que tiene que ver con las nuevas generaciones, que evidentemente para ellos va a ser real, como dice Ana Matilde Gómez, va a ser real y no va a ser como una suposición o algo que tenemos que
luchar tanto, yo creo que hoy día le estamos dejando a las nuevas generaciones la posibilidad de las mujeres de ejercer poder. Creo que eso es muy bueno en ese sentido. La verdad es que gracias, Claudia, por tus aportes. Y eso es, yo creo que el camino, como siempre me refiero, el camino se está asfaltando para Sí, las claro. que ya algunas abrieron la trocha, ahora estamos asfaltando. Y hay generaciones que no vamos a poder, los hombres no van a poder detener. Y hay generaciones radicales, como hay generaciones que realmente quieren una equidad buscando lo que llaman las nuevas masculinidades, que no es más que realmente que los hombres sean más equitativos y ayuden en el hogar y otro tipo de cosas, porque nuevas masculinidades, el mismo nombre es un poco difícil para los hombres de aceptar. Y sobre todo porque crecimos con un estereotipo mental totalmente distinto. Entonces, psicológicamente estamos marcados con otro chip, podemos decirlo así. Hay que haber como un cambio de chip. Y hemos hablado aquí con tres personas de las fundaciones de las nuevas masculinidades, casualmente ubicadas en México, que ha sido, eso es uno de los mejores foros que les puedo decir de lo espectacular que era ver cómo podemos llegar a la igualdad desde la perspectiva del hombre y en puestos de poder. Y le quiero preguntar a Alberto, hasta El Salvador, el que ha tenido tanto tiempo trabajando en los medios, tanto tiempo haciendo periodismo, y periodismo difícil en muchas ocasiones, ha visto tantas mujeres ir y venir de América Latina. ¿Cuáles tú crees que son los principales obstáculos o retos que las mujeres enfrentan actualmente en nuestra América Latina, en nuestra región, para llegar a estos puestos de poder? Yo particularmente creo que los obstáculos vienen de la misma mujer, ¿no? De los muros que se impone a través de una cultura machista, ¿verdad? Que a veces no siempre es el hombre quien la practica, sino que la mujer también a veces se vuelve más machista, ¿no? Curiosamente, pues, ¿verdad? Uno no quisiera decir esto, ¿verdad? Pero he visto tantos ejemplos y coincido en algunos aspectos con Israel, Ana Matilde y Claudia, sobre todo en la ruptura del paradigma en Estados Unidos. Pero también Israel decía que en América Latina llevamos pasos adelante en cuanto a que ha habido mujeres gobernantes, ¿no? Hubo 6 mujeres ya en la presidencia escogidas en elecciones y 4 más que también llegaron porque diversas razones, ¿no? Porque murió el esposo, el caso de Guyana y Argentina, Bolivia, que la eligieron temporalmente, y Ecuador también. O sea, 4 mujeres también que han representado a esos países y América Latina, ¿no? Pero ¿por qué hablaba también de los obstáculos? También porque hay mujeres que se han lanzado, ¿no? Y en El Salvador hay un caso muy especial que es Prudencia Ayala, una mujer de origen indígena, madre soltera, que en 1930 trató de romper los paradigmas, ¿no? Cuando ni siquiera había derecho al voto a la mujer, para la mujer, ella se lanzó como candidata presidencial. Obviamente no participó porque la misma Corte Suprema, los jueces debatieron, los magistrados, y al final resolvieron de que no podía simplemente porque las leyes no la beneficiaban, ¿no? Y fue hasta 1950 en que la mujer tuvo derecho al voto. Pero ese papel de la mujer, ¿verdad? Lo mencionaba también Prudencia Ayala, que es una especie, mejor dicho, una mujer héroe para los grupos feministas. Ella escribió un editorial porque también fundó un periódico mensual, ¿no? Un mensuario. Ella dijo que la mujer ha gobernado en Europa en el sistema monárquico. Qué extraño tiene que gobierne en la República del continente indo-latino hispanoamericano en el sistema democrático. Ella se planteaba en un editorial la necesidad de que la mujer también participara en 1930, ¿no? Y ya también hablaba, creo que Claudia también hablaba de los debates que había de los organismos políticos, sociales de la mujer para participar. Salud. Pues es importante, ¿no? Incluso creo que la amplia explicación que daba Claudia aludía el caso de la memoria, ¿no? Cuando somos un poco cortos de memoria, ¿verdad? Y nos olvidamos. Pero en los países nuestros, que vivió una guerra tan cruel, tan dura, hubo mujeres también muy valiosas, ¿verdad? Mujeres que
que se lanzaron a la lucha armada y participaron y lucharon, hasta dieron su vida, muchas de ellas, ¿no? Después ha habido mujeres presidentas de la Asamblea o Legislativa, Congreso, Parlamento, en otros lados, pero sí la participación de la mujer se ha ido abriendo, ¿no? Y si la mujer, creo, también tiene la necesidad de participar en política, pues creo que tiene la necesidad de abrir esas puertas, de abrir y de luchar por lo que cree. Creo que la mujer misma va luchando y va logrando estos esfuerzos políticos sociales para llegar y tratar de influenciar y de cambiar las sociedades, ¿no? Ya Kamala Harris también lo decía, ¿no? Que no será la primera ni la última. Y obviamente ese impacto que ha generado Kamala Harris en Estados Unidos y en el mundo, porque no es nuevo en otros lados, pero sí influencia, va a influenciar seguro en América Latina y posiblemente tengamos gente, más mujeres participando con el deseo de aportar y de luchar por sus ideales. Muchísimas gracias por ese punto de vista, perdón, Milagros. Solamente quiero apuntar algo. Sí, concuerdo en una parte contigo, pero creo que es interesante tu punto de vista y lo respeto. Yo creo que nos falta muchísimo, pero la sociedad y el estereotipo del patriarcado, es decir, el patriarcado en realidad es el que no nos ha permitido participar. Yo creo que las mujeres, muchas, tenemos muchas ganas de hacerlo, pero obviamente tenemos unas barreras y tenemos lo que le llaman el techo de cristal. Pero lo estamos rompiendo, lo estamos resquebrajando y estoy segura que lo vamos a quebrar en algún momento de todo, pero todavía tenemos a mujeres que por tomar decisiones de su cuerpo están encarceladas y es en algunos países de Centroamérica. Entonces, yo creo que sí es preocupante, pero bueno, poco a poco iremos tomando decisiones y poco a poco seguiremos avanzando en esta lucha. Muchas gracias por tu punto de vista y vamos directamente con Israel, ¿verdad, Milagros? En el segundo bloque. Así es, vamos al siguiente bloque rápidamente. Este bloque habla sobre la capacidad de liderazgo de las mujeres. Y aquí vemos en este escenario de pandemia cómo se han producido tantos cuestionamientos a la gestión de hombres al frente de países, especialmente de nuestra América Latina, cuestionamientos profundos al ejercicio en el poder de, por ejemplo, hombres al frente de gobiernos que en principio no rinden cuentas claras sobre la administración de la cosa pública. Vemos un escenario de pandemia en donde se ha puesto a prueba la capacidad. Y ante esto viene la pregunta, viendo por ejemplo el video inicial a una Angela Merkel, a una Jacinda Ardern en Nueva Zelanda y a otras mujeres que están liderando sus países. La pregunta que salta aquí a la vista es, ¿por qué consideramos que las mujeres han demostrado mayor capacidad de liderazgo que la mayoría de hombres gobernantes en esta pandemia? Adelante, Israel, primero y luego entonces vamos con el resto de los panelistas. Bueno, esto yo lo que veo es que tiene que ver mucho más con el tema de la empatía, ¿no? En tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, lo que la gente espera es un lado más cálido, ¿no? De un gobernante. Tiene que ver con alguien que genere cercanía, que genere una imagen más de confianza, y claramente las mujeres tienen ese peso sobre los hombres, ¿no? Al final del día, generalmente a los hombres se les ve más como del lado, digamos, culturalmente se les ve como de ese lado más hacia lo frío, hacia las decisiones, ¿no? Y aquí lo que se busca es ese sentimiento un poquito de apapacho, ¿no? Ante el desamparo que ha generado la pandemia. Yo creo que de ahora en adelante los retos que tiene que haber, que se tienen que vencer, como comentaba Kadina hace un momento, ese techo de cristal, hay que irlo rompiendo, ¿no? Y eso se genera primero a través de un cambio cultural, ¿no? En el que tengamos que descartar las estrategias de género en campaña. Es decir, no apostarle a un modelo de campaña en donde hay que votar por ella solamente porque es mujer, sino tratar de posicionar todos los atributos, experiencia y capacidad
por encima de la vida personal que comentaba Claudia, que comentaban hace un momento, ¿no? Generalmente las mujeres se les juzga más por eso de, bueno, de quién es pareja, de dónde viene, quiénes son sus hijos, cosas por el estilo que son muy personales y que realmente no tendrían nada que hacer en la arena política, ¿no? Al menos para los hombres, eso como que se los hacen a un lado y se fijan más en su trayectoria profesional o en escándalos que llegaran a tener, digamos, de corrupción en el pasado, ¿no? Ese es como el típico de la carrera política. Y sobre todo turnar los temas del debate de la agenda hacia la campaña, es decir, que no se hable de un tema de género, sino que se hable más de los problemas que le importan a la gente y que una mujer o un hombre, independientemente del género, sea capaz de resolver, ¿no? Y por último, el tema cultural que yo también vería es el tema de la sororidad. Me parece que muchas veces las mismas mujeres le meten el pie a otras mujeres, ¿no? Y eso no puede estar pasando. Y eso es parte del patriarcado, ¿no? Eso es parte de un fenómeno que ha ido afectando sistemáticamente la política generación tras generación. Creo que hay que ir rompiendo esos esquemas para que realmente, más allá de las reformas de paridad de género, o el 50% de las candidaturas, eso no basta, hay que tener, digamos, herramientas culturales que permitan que las hombres y mujeres tengan el mismo nivel de acceso a puestos públicos y a la toma de decisiones. Interesante lo que apuntas, Israel. Por ejemplo, cuando manifiestas, las mujeres generan mayor empatía en un escenario, obviamente completamente irregular, anormal, que nos ha impuesto esta pandemia. Pero vamos con Ana Matilde Gómez en este momento para preguntarle lo que Israel dice por un lado, la parte de la empatía, pero por el otro, la pandemia también ha exigido que la estatura de nuestros gobernantes sea superior. Necesitamos ahora estadistas gobernando y administrando la cosa pública con principios de elevadísima integridad, y es lo que precisamente ha despertado mayores críticas. Por ejemplo, en mi caso, como periodista, a mí me encanta muchísimo el periodismo de datos y de investigación. ¿Y cuál es ahora mismo la principal crítica a nivel mundial? Es precisamente ese escrutinio, esas investigaciones que se levantan a raíz, por ejemplo, en nuestra América Latina, de las famosas licitaciones o compras del Estado, que no dejan precisamente bien parados a muchísimos mandatarios, porque no estamos hablando ni de 2 ni de 3. Entonces, ¿es solo empatía? Tiene que ver también más allá con la estatura de estadistas que algunas mujeres a nivel mundial han mostrado, y también con sus elevados valores en cuanto al ejercicio, en cuanto a la administración de la cosa pública. Ana Matilde Gómez, adelante. Sí, gracias. Bueno, tu pregunta cierra la respuesta y definitivamente coincido. Esa posibilidad de la dualidad o de dibujar a la mujer en ambos escenarios. La mujer se puede partir en dos, puede ser racional y a la vez apasionada. La mujer puede ser fuerte, pero sensible a la vez, y eso sí no se le censura. En la cultura, en el ideario colectivo, es posible ver a una mujer apelar a la ciencia botando lágrimas. Eso es algo que unas licencias que no se dan los hombres, mucho menos los hombres en el poder. Esa dualidad es lo que permite que la mujer, apegándose a la ciencia, tenga una carga enorme de autoridad moral por su transparencia, la gratuidad, la solidaridad, la oportunidad, todas esas características en la toma de decisiones que no solamente son eficaces y son eficientes, sino que además las dice como madre. Esa doble condición a un pueblo, a una población que está asustada, está tremendamente atemorizada, porque entre los temores más grandes del mundo, que lo pueden certificar los psicólogos, está el tema de la muerte. La muerte todavía no es un tema superado para la sociedad y mucho menos para las latinoamericanas. Entonces, en este caso, por ejemplo, para un temor, un riesgo, una amenaza, ¿verdad?, que se cierne sobre una población en la que no hay certeza ni de una vacuna, o sea, no hay cómo prevenir, necesariamente no hay cómo prevenir científicamente, y para curar también hay mucha incertidumbre. No hay nada mejor que la calidez en el mensaje y la transparencia en el mensaje. Y creo que las mujeres estaban dotadas de una carga, una alta carga de autoridad moral para las medidas que fueron a tomar, porque precisamente sus gestiones han estado cargadas de austeridad,
de transparencia y eso permitió que las medidas fueran acogidas de una manera mucho más inmediata y sin tanto cuestionamiento. Me gustaría que me permitieras, porque al principio entendí que teníamos 2 minutos y me sujeté y fui muy rápida en mi respuesta para ser disciplinada, pero pareció entenderse que cuando yo me refería a la carga simbólica del triunfo de Kamala, yo me refería precisamente a la inspiración, no necesariamente a la efectividad de ello. Yo no quiero decir con eso en lo absoluto que la lucha haya terminado. No es que llegamos a una meta. Esto solamente es una inspiración para continuar el camino, porque precisamente las presidentas que ha habido en América Latina nos han arrojado falsos positivos, porque cuando una mujer llega al más alto cargo puede pensarse que en ese país no hay nada que enderezar, no hay nada que corregir porque ellos tuvieron una presidenta. Y no es así, porque el camino está plagado de minas, de que hay excepcionalidades que llevaron a esa mujer por el apellido, los vínculos familiares, el partido político que la llevó, las condiciones en un momento determinado socioeconómicas del país y lo que representaba, si era una figura pública que venía de los medios de comunicación o tenía presencia. O sea, hay una serie de factores que pueden hacer la diferencia en esa mujer, que no es que los espacios estén abiertos para que las mujeres lleguen. No quiero que se me confunda eso, porque solamente me referí a la inspiración que puede significar la ruptura del paradigma. Cuando todos estamos en problemas, miramos al cielo. Entonces quiere decir que en América Latina miramos al norte. Entonces cuando nosotros miramos al norte y vemos que se pudo, lo que estoy diciendo es la inspiración que puede entonces como una derrama venir en una generación que ya no lo va a ver como que en la primera potencia, en la potencia hemisférica, porque es que aquí no hay otra, ¿verdad? En el hemisferio nuestro. Entonces, ver que allí fue posible es lo que puede cambiar una mentalidad de jóvenes que verán esto como una posibilidad y no como una quimera. Quería hacer esa precisión. Me encantó. Yo siempre elijo las frases de los foros. Así es que mientras todos vemos para arriba en América Latina, vemos hacia el norte. Esa es de verdad la frase célebre de la tarde, Ana Matilde. Claro. Vamos hasta Chile. Claudia, yo he llegado a pensar que hay una composición aquí psicológica, sociológica, mental, emocional. ¿Por qué las mujeres han reaccionado muchísimo mejor que los hombres ante esta situación? Adelante. Antes de que conteste Claudia, quiero agradecerle a Israel, que tiene que retirarse para una reunión que tiene. La verdad, Israel, fue espectacular tus conocimientos. Esperamos que vuelvas a todas con vos. Y quiero invitarte para que participes con tus artículos, con tus análisis, con todo lo que necesitan las candidatas mujeres para seguir. Yo sé que ahorita mismo nos están viendo algunos partidos, ya vi las espectadoras tanto de Panamá, vi unas de República Dominicana, vi otras de partidos de Colombia que nos están viendo actualmente, y sí nos encantaría conocer esa ideología tuya de la participación de la mujer más a fondo, así que te invitamos a todas con vos a que nos compartas artículos de cómo las mujeres o talleres o lo que tú quieras, de cómo la mujer puede seguir participando y tener esa participación efectiva. Con mucho gusto, muchísimas gracias, Kadin. Les hago llegar algunos documentos que tengo por ahí, algunas columnas que les pueden servir. Y bueno, pues aquí estamos a la orden, cualquier cosa. Si luego les paso mis datos de contacto, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, un abrazo gracias, a todos y a que vaya todas. bien. Chao. Más gracias. Adelante, Claudia. Sí, estaba pensando en varios de los comentarios que hacía tanto Alberto como Ana Matilde. Y bueno, es claro que en una cultura patriarcal, obviamente lo que se va socializando tiene que ver con los rasgos, con los tipos de pensamiento, estereotipos que nos han inculcado desde pequeña, ¿no? Y el tema del machismo no es solamente una cuestión de las mujeres, sino que también de los hombres. Pero me parece que justamente todo lo que ha pasado hoy día en América Latina y también en otros países es cuestionar la cultura machista, la cultura patriarcal que hay en nuestros países latinoamericanos en particular, y eso claramente es un proceso, ¿no? Un proceso histórico que no es de un día para otro. Esto lleva más de 100 años, efectivamente, con las primeras sufragistas, ¿no? que buscaron el voto. No metería mucho a
a las reinas, la de los reinados, porque creo que pertenece a otra cultura y ellas accedían al poder de otra manera, ¿no? Nosotros estamos hablando de acceder al poder de manera democrática, con las mismas reglas para mujeres y hombres, que es lo que no ha pasado en nuestra América en general, aunque tenemos grandes casos, ¿no? Y yo creo que tenemos, independiente del tipo de ideología que pueden representar, son mujeres que han podido llegar al poder a partir de la representación democrática. Yo ahí haría una diferencia, ¿no? Me parece que eso es de vital importancia. Y lo segundo, bueno, a mí me llama mucho la atención este recuento que hicieron ustedes en el video, no solamente de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala, que vamos a ver también cómo se comporta, ¿no? Uno tiene expectativa, dice, bueno, es mujer, representa a un grupo importante de la sociedad, es una mujer que llega al poder, a un poder que es más bien blanco, y todas esas características, y tiene un cierto comportamiento que ha sido interesante mirarlo, pero otra cosa es estar en el poder en el marco de lo que significa Estados Unidos para nuestra América Latina y el mundo, ¿no? Yo creo que eso hay que ir mirándolo con mucho cuidado y hay que darle, por supuesto, tiempo a todo lo que se va a hacer efectivo, pero la relación de Estados Unidos con América Latina también es re compleja, ¿no? Es un país que ha invadido, es un país que ha tenido, en el caso de Chile, con lo que fue el golpe del 73, la política de Estados Unidos fue muy fuerte, entonces yo creo que los latinos y las latinas sabemos mirar a Estados Unidos, ¿no? Sabemos lo que significa en términos de las políticas públicas, la intromisión, etcétera. Y un tercer tema que a mí me gusta mucho, que yo lo vi, bueno, como estuvimos todos confinados y aquí en Chile todavía seguimos medio confinados, esta cosa del comportamiento de las mujeres frente a la pandemia, que yo encuentro que ha sido notable. Claro, hay una característica de estas mujeres que tú presentaste, Milagro y Cadín, ¿no? Que son mujeres que están en países desarrollados, por lo tanto, tienen cierta holgura en términos de las decisiones económicas, pero también de lo que ha sido el desarrollo en sus propios países, a diferencia de nuestros países latinos que, no sé, en Chile 2 millones de personas cesantes, no tenemos unos sueldos mínimos adecuados, no hay esto que hablan ahora de la renta básica, ¿no? Que podría ser para todos los ciudadanos y las ciudadanas en nuestra América Latina, eso es imposible. Tenemos una concentración de la riqueza muy, muy importante, en este caso en Chile con el menos del 10%, en otros países un poquito más, entonces las condiciones de nuestra América es bien distinta, pero lo que sí yo creo que es bueno destacar de ellas es que teniendo buenas condiciones en términos de poder, de la toma de decisión, condiciones económicas, tomaron buenas decisiones para cuidar a sus compatriotas, a la gente que habita su territorio. Y eso yo creo que tiene que ver un poco con ciertas sensibilidades y ciertas decisiones que tomamos las mujeres, porque también tenemos una cultura, ¿no? Que tiene que ver con la cultura del cuidado. Nosotros podemos alegar con la cultura del cuidado porque no tenemos ayuda o porque no tenemos ayudas del Estado, ¿no? Pero la cultura del cuidado al interior del hogar también es un aprendizaje muy, muy poderoso, ¿no? Y que se lo trasladamos a los espacios de la esfera pública, también puede ser muy poderoso en términos de políticas públicas. Entonces, algo que para las mujeres nos parece tan obvio como suspender las clases de los niños y las niñas y no mandarlos al colegio, ¿no? Es como una cuestión obvia. Si está en una epidemia, vamos, cerremos, que se vayan, ¿me entienden? O todas las ayudas, ¿no? Y las políticas y bueno, los tipos de decisiones que fueron poniendo a estas mujeres que lograron tener bajas tasas de mortalidad y con atenciones muy rápidas, ¿no? Con trazabilidad, etcétera. Cosas que nosotros sabíamos, que las estábamos escuchando y sin embargo no las hicimos en América Latina. Entonces la pregunta ahí, bueno, ¿qué pasa? Que por supuesto no se resuelve con liderazgo femenino, pero quiero decir, estas mujeres fueron capaces de tomar esas decisiones. ¿Qué aprendizaje tenemos que hacer ahí, no? Y yo creo que el aprendizaje de América Latina es muy duro, salvo para el caso de Costa Rica y de Uruguay, ¿no? Pero es muy duro en términos de las condiciones de cesantía, de las condiciones sanitarias, devela mucho nuestras precariedades en términos del trabajo y de las políticas de salud. Creo que eso ha sido algo muy fuerte y que ha puesto ante el juicio a los gobiernos. Ojo, los gobiernos tienen de legitimidad estos últimos meses, producto también de las políticas y las decisiones que han tomado en torno a la sanidad, ¿no? En torno a lo sanitario. Eso creo que es un aprendizaje muy importante. Quiero quedarme ahí para dar la oportunidad, por supuesto, a las demás colegas que están acá. Gracias. Porque si no, yo hablo mucho, entonces soy atroz. Eso lo reconozco. Gracias. Por favor, vamos rápidamente hasta San Salvador.
Alberto, debemos admitir nosotros los salvadoreños que somos extremadamente machistas. Y lo digo porque venimos de patrones en donde nuestras madres y nuestras abuelas nos inculcaron que hay tareas específicas para hombres, tareas para mujeres, propiciando obviamente esto que nosotros estamos tratando de combatir. Así es que, ¿cuál es tu posición con respecto a esta pregunta? ¿Por qué las mujeres realmente han demostrado mayor capacidad durante esta emergencia mundial? Adelante. La pandemia sacó lo mejor y lo peor de todos en el mundo, ¿no? Y obviamente los mandatarios, los primeros ministros o quien maneja las políticas en cada país son parte del mundo, ¿no? Y entonces ellos también hicieron buenas actitudes, buenas actividades, buena forma, con buenas técnicas o políticas para enfrentar esta atroz pandemia, pero también sacó lo peor, ¿no? Si no, veamos varios casos, ¿no? Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, que dice que ahora acaba de estar diciendo cosas que inaceptables, lo que está diciendo, ¿no? Que hay que ser machos para enfrentar la pandemia, ¿no? O aquí El Salvador, ¿verdad? Que se ha usado políticamente a nivel propagandístico toda esta pandemia, ¿no? Pero bueno, las mujeres, como también lo decía bien Claudia, que han destacado en esta lucha contra la pandemia, son mujeres que encabezan países desarrollados, ¿no? Como son Nueva Zelanda, Alemania, Islandia y también Dinamarca, ¿no? Es países con diferente visión, con diferente cultura, diferente educación también, ¿verdad? Entonces, no es que sea más fácil, ¿no? Pero también resumiendo lo que decía Israel, Ana Matilde y Claudia, es también la oportunidad de mostrar la disciplina, ¿no? También el poder de decisión de las mujeres, ¿no? Que a veces son más fuertes para tomar decisión, tienen esa decisión más acertada, ¿no? Y también la sensibilidad con que una mujer acepta realidades, ¿no? Así como puede estar llorando, puede tomar la decisión de firmar un decreto o alguna ley, ¿no? Entonces, ese tipo de actitudes hacen que la mujer, ¿verdad? Y en casos especiales como el que se ha mencionado, es cierto, se ha dado la oportunidad de que la mujer demuestre, pero en estos países, ¿no? No tenemos ningún caso en América Latina para decir, sí, una mujer decidió en nuestros países, tuvo una decisión importante para enfrentar la pandemia, ¿no? Así es que yo diría también, decirle también a Ana Matilde que yo también entendí que la inspiración de Kamala Harris también es importante para que se llegue a la participación de la mujer y que también tome ese poder, pero no es sencillo, los caminos están llenos de espinas, ¿verdad? Y sabemos que los sistemas políticos también son corruptos, son complicados, así es que va a ser difícil también, ¿no? Todo lo que está pasando y va a pasar en Estados Unidos y el mundo va a ser muy difícil. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos, Karin, con el último bloque. Adelante. Así es, Milagros, pero antes de pasar al último bloque, tenemos que saludar hasta Salta, Argentina, al embajador de NOE, Alfredo Vicente Aguirre, un gran seguidor de Todas con Voz, un gran apoyo, una voz que siempre está acompañándonos en esta misión de tejer esfuerzos por la igualdad. También hasta Colombia, a Diana, que ya la habíamos saludado, y ella sigue trabajando desde el empoderamiento de las mujeres. También aquí en Panamá tenemos que saludar a Carmen Gabriela Menéndez. Carmen Gabriela, una gran amiga, una luchadora, estaba recogiendo enseres y apoyando a la gente de nuestras tierras altas aquí en Panamá. También buenas tardes, Ada Romero, desde Panamá. Abrazos, Ada. También Alfredo Vicente dice, en el 2001 escribí un artículo en un medio periodístico de la Argentina ante la caída del presidente Fernando de la Rúa, titulado Solo mujeres al poder. Desde esa nota vi reflejados mis sueños. Muchas mujeres desde entonces ocupan muchos espacios de poder importante. Dice Diana, genial esa mirada al feminismo y por supuesto el acompañamiento de lo masculino en este proceso. Nilda Reynoso desde La Rioja, Argentina, saludos para ti. Catalina Barrera nos dice, saludos desde Pittsburgh, California, muy cerca de Oakland, cuna de Kamala Harris. También Maribel Levy desde Panamá. Abrazos y muchos saludos para Agustina Baltasar. Dice, si me paso, crúzame.
con mujeres con ideas machistas, algo que parece contradictorio, pero sucede. Dice Rosabel, felicidades a todos los panelistas, organizadores, moderadores, excelente. Saludos desde Panamá. Mira, tenemos a bastante gente de Panamá el día de hoy. Gracias a estos espacios, dice Luisa Molano, desde Cuenca, Colombia, de Pensamientos para Todas y Todos. Saludos fraternos. También Ana Yancy nos dice excelentes exposiciones. Ana Yancy Guerra desde Panamá. La verdad es que está toda la audiencia de la señora Ana Matilde Gómez presente. También quiero aprovecharlos para invitarlos antes de que empecemos el tercer bloque. Nosotras todas las semanas tenemos temas de relevancia para las mujeres. La próxima, y hay algo que viene interesantísimo, y pensando en Ana Matilde Gómez, en una ley que ella propició estando en la Asamblea de Diputados, que es la ley de los piropos. Mucha gente en Panamá no lo entendió, pero la ley de los piropos y los piropos que le tiran a las mujeres en la calle es una forma de violencia, es una forma de abuso. Y nosotros vamos a estar hablando la primera semana de diciembre sobre la violencia en las calles. Y uno de los temas más importantes que hemos estudiado al respecto es específicamente esos piropos que le tiran a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Vamos a estar viendo la primera semana de noviembre. No sé si me permite, permítame, Cadín, y perdone que rompa el formato, pero es muy necesario poder dejar sentado que la ley no era una ley antipiropos ni una ley de piropos, que fue estigmatizada así como parte de la violencia estructural que vivimos las mujeres cuando tenemos propuestas de cara a la transformación social. Es una ley contra el acoso callejero, que ya existe en otros países y que nosotros aquí no pudimos lograr concienciar respecto a la necesidad de que nosotras caminemos, las mujeres y los varones, en calles libres de acoso. Me encanta la aclaración, porque inclusive siendo panameña así decodifiqué el mensaje. Y nosotros vamos a hablar esa primera semana de diciembre sobre violencia en las calles, evitando ser víctimas en las calles. Y es específicamente de acoso callejero. Pero les tengo una primicia. La próxima semana vamos a lanzar un estudio que hizo Educo sobre qué pensaron los niños y las niñas, sobre todo en pandemia. Vamos a tener expertas de Panamá, va a estar Melanie de la Fundación Unidos por la Niñez, que ellos tratan prevención y abuso sexual infantil presente, y va a estar Verusca Ramírez, que es venezolana, que también tiene una fundación de niños acompañándonos. La última semana de noviembre vamos a tener Altavoz Colectivo de México, en donde vamos a hablar con las madres de las desaparecidas de Chihuahua. Un tema muy, muy doloroso que existe en nuestra América Latina, y se lo vamos a dedicar a Londra, una niña de 8 años que ha sido desaparecida y que todavía está desaparecida. Vamos a estar hablando con los que han realizado un documental, una pieza videográfica muy importante sobre las madres de las desaparecidas, y vamos a tener a Norma Ledesma, que es la presidenta de Justicia por Nuestras Hijas. Luego de eso vamos a hablar de rompiendo estereotipos, las masculinidades que acompañan hacia la igualdad. Así que tenemos una agenda muy importante y muy interesante. Estén pendientes de nuestras redes de Todas con Voz. Los que nos están escuchando, si conocen a alguna persona sobresaliente en alguno de estos temas, nos localizan para que ellos nos ayuden a aportar. Acuérdense que nosotros tejemos alianzas, y necesitamos que la voz de todas esté representada y de todos los países. Así que es súper importante para nosotros también tener retroalimentación del público en estos temas. Pero yéndonos directamente ya al tercer bloque, que es un bloque de cierre y es un bloque muy importante, vamos a realizar la primera pregunta. Denme un segundito. Estoy buscando. Milagros, ¿me ayudas por favor con el primer bloque, la primera pregunta, por favor? Sí, claro. Con gusto. Vamos al tercer y último bloque. Vamos con Alberto Barrera, ya que despedimos a Israel Navarro hace unos minutos.
Alberto, ¿cómo reducir esa brecha que tiene nuestro continente con respecto a otras realidades como la de Europa, en donde vemos a un mayor número de mujeres liderando países? Obviamente ya lo hemos dicho en los bloques anteriores, pero ¿hay forma de reducir esa brecha? ¿Hay estrategia? ¿Hay esas claves mágicas para poder acortar camino en este sentido? Adelante. Yo creo que, como dijiste, no hay fórmula mágica, no hay una brecha tan llana, ¿verdad? Se va construyendo y es la misma mujer, como dije al principio, la que también va con su trabajo, con su esfuerzo, ¿no? Con su participación ciudadana, que es la que va rompiendo esos paradigmas que se han tejido a lo largo de los años, ¿no? Igual que Panamá también hay leyes contra la ley del acoso, ¿no? Eso también es una ruptura de ese pasado, ¿verdad? Que uno aprendió desde niño a escuchar cosas que le decían a las mujeres y no muy agradables a veces, ¿no? Hasta hay una canción, creo que de un grupo juvenil de los 90s, habla de eso, ¿no? Pero son metodologías que tienen que estructurarse en cada sociedad, ¿no? No puede ser una aplicación para todos los países, para toda América Latina, porque tenemos, aunque tenemos una parecida, no es igual, ¿no? Tampoco es la historia la misma, ¿verdad? Aquí hubo una guerra civil, en otros países no hubo guerra, ¿verdad? Aquí hay una estructura de pandillas bastante fuerte, dura, que no es que no hay en otros lados, ¿no? Pero aquí llegó a ciertos niveles y todavía se mantiene, ¿no? Ahora pareciera de que no ocurre muy poco sobre ellos, pero algo se ha tejido detrás de bambalinas para que no conozcamos realidades de cómo se logra detener una estructura tan violenta y que obviamente no se logra de la noche a la mañana. No es posible que en pocos meses todo pareciera controlado, ¿no? Son muchos años de trabajo de ellos, si le podemos llamar trabajo, pero también de estructurarse como grupo organizado para delinquir. Entonces esto va llegando en la forma que cada sociedad lo va estructurando, ¿no? La participación de la mujer creo que es importante en todas las estructuras políticas, sociales, partidarias también, ¿no? Porque es la forma de llegar al poder. Así es que, aunque no nos gusten los partidos y aunque no nos gusten los políticos en general, sí es la forma de llegar para conducir países, ¿no? Así es que yo diría que el trabajo comienza, hay mucho por hacer, pero en la medida que todos participemos, mujeres y hombres, podemos lograr que la mujer tenga ese papel que se merece, ¿no? De hecho, son mayoría, ¿no? Al menos acá y en otros países son más del 50%, ¿no? Y somos menos. Y a veces eso no se logra entender por qué esa historia no se ha roto todavía, ¿no? Pero creo que vamos caminando poco a poco. Así es, Alberto. Vamos caminando poco a poco y rompiendo ese techo de cristal. Es impresionante. Antes, me decía mi abuela que fue una institutora y una gran autora aquí en Panamá, profesora, supervisora nacional de educación, una de las primeras mujeres que fue becada por la ODECA Rocar. Ella me decía que había muchos hombres, pero que las mujeres brillaban y brillaban específicamente porque luchaban. Y me decía, tú eres mujer, tienes que ser el doble de inteligente, tienes que estudiar el doble para poder sobresalir. Y yo creo que en la parte de educación en América Latina estamos educándonos más, pero ¿por qué todavía no estamos ocupando los puestos ni en política? En Panamá no llegamos ni a la cuarta parte de la representación, no cumplimos los espacios. Y hablando, en realidad es muy, nos pone a pensar, nos pone a reflexionar qué es lo que nos está haciendo falta. Y en su experiencia, doctora Ana Matilde Gómez, como procuradora, que ese puesto usted lo hizo intachablemente, te lo quiero decir, y no la estoy cepillando, en buen panameño, lo hizo intachable. No pone boleta. Adín, tenemos que hacer la traducción para nuestra audiencia de América Latina. ¿Qué es Cepillo? Es que, bueno, no la estoy adulando. Sí. Te quiero decir,
que la fuerza que usted expresaba era impresionante. Como diputada también lo logró. Como candidata presidencial, yo la vi debatir al lado de hombres, al lado de los 6 otros candidatos, todos varones. Obviamente que las ternas, la mayoría eran masculinas, hubieron 2 candidatas a vicepresidentas. En su experiencia, en todo este ámbito que tiene ahora, siendo la decana de la Facultad de Derecho, muchos años, muchas décadas sin que fuera una mujer, ¿cómo usted cree que podemos reducir esa brecha de desigualdad y esa falta de oportunidades que tenemos en puestos de liderazgo, no solamente en la política, sino también en las empresas, en los gremios, en todos los sectores de la sociedad? Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por esa generosidad en sus palabras y ese reconocimiento, que para nada lo veo como una adulación, puesto que como hay otro dicho, yo no sé si ese también es latinoamericano, tongo botado no pone boleta, ya de nada sirve que me cepillara. Así que, pero bueno, definitivamente que hay que hacer, hay que aportar más con acciones afirmativas. Hay que romper esa creencia de que la cuota del 30% es suficiente. Hay un estudio de la OIT que informa que en realidad para que haya equilibrio de igualdad tiene que ser un 40-60 mínimamente. Tenemos que todas seguir luchando para que deje de haber violencia en el mundo del trabajo. Mientras haya violencia entendida como discriminación, abuso, el trato injusto, el acoso que tienen que vivir las mujeres suelen, decía aquí el compañero Alberto Barrera, bueno, ellas mismas, bueno, pero es que a veces es que para la propia supervivencia de la mujer, si la mujer no necesita de ese trabajo, su familia tampoco quiere que se exponga a un mundo lleno de violencia, de abuso, de machismo, de acoso, de salida a un hombre que puede proveerle a su mujer las condiciones económicas para que viva tranquilamente, no va a estar satisfecho con que la mujer se exponga todos los días al acoso y al trato indigno que le puede dar un ambiente machista de trabajo. Así que tiene que haber una agenda consensuada y compartida para un mundo laboral libre de acoso, discriminación y abuso. Tiene que haber trato digno y también cerrar más esa brecha laboral salarial. Todavía, de acuerdo al informe del 2019 de la OIT, sigue siendo alrededor del 20%. Y qué interesante lo que usted decía de la formación, porque las mujeres, por ejemplo, en Panamá, desde el mismo año de fundación de la Universidad Nacional, la primera universidad del país, la pública, la oficial, en el año 35 se matricularon más mujeres que varones. Y en el año 39, su primera graduación, se graduaron más mujeres que varones, por supuesto, y con los más altos índices. Pero no nos insertamos en el mercado laboral de la misma manera, porque al hombre sí se le sigue reconociendo la experiencia, a la mujer se le piden los títulos. El hombre puede ser reconocido en altos puestos de jerarquía, pero a diferencia, la mujer los alcanza más rápido. Demora más en alcanzarlos, pero puede alcanzarlos más rápido porque está más titulada en muchos casos. Y el hombre le toma más años llegar, pero llega aún sin los títulos, porque sí se le reconoce la experiencia. Entonces, tenemos que lograr ese mundo equilibrado en el que nosotras seamos valoradas entendiendo la enorme carga social que llevamos de que todavía seguimos teniendo que escoger entre familia y trabajo. Nosotras todavía seguimos siendo, como bien lo ha dicho Claudia Díez, toda la distancia, las cuidadoras por excelencia. Nosotras podemos llegar de los trabajos más duros, más exigentes, podemos llegar de ser la fiscal general, como es para los otros países, el cargo que yo ocupé, primera mujer en 102 años de vida republicana, que fue otro paradigma. Y somos escrutadas con lupa. Antes de mí nunca se habían hecho encuestas de popularidad a una procuradora, a un fiscal general. Entonces cada mes salía una encuesta de cómo estaba yo en la popularidad. Imagínense semejante presión, que a mí nunca me caló porque yo estaba muy clara del puesto que ocupaba, porque venía de ser personera, fiscal, asistente fiscal, y conocer la institución por dentro te permite no someterte al escrutinio público de una manera injusta, sino solamente para ir llevando más o menos la métrica de los resultados, pero no porque estás sometida a esa presión de que tienes que complacer, porque entiendes el cargo. Entonces, es importante que se entienda que por más que las mujeres hagan bien su trabajo, son escrutadas públicamente de manera distinta. Y cuando nosotros llegamos a las casas, no importa lo duro que sea el trabajo, fiscal general, diputada de la nación, vicepresidenta, presidenta, llegamos a atender nuestras
nuestras necesidades domésticas. El esposo nos está esperando para comer. Y a veces no es porque no se pueda servir el plato, es porque tiene una cultura machista que le dice que él se tiene que sentar a la mesa con la mujer, pues, porque para eso tiene mujer. Entonces no se rompen esos esquemas y esos estereotipos que nos condenan a una vida en la que uno siente, si en la casa no está todo limpio, no está todo en orden, ¿de quién es la culpa? De la mujer. Y mire usted lo que el teletrabajo nos ha trasladado ahora. La creencia de que porque nosotras estamos en la casa, en teletrabajo, todo tiene que funcionar. Y todo va a estar listo. Que la comida va a estar caliente, la ropa va a estar planchada, la ropa va a estar lavada, y eso nada más por la presencia de nosotros, que los niños van a estar cuidados. Entonces, ese doble rol, ese triple rol, que es una carga enorme que lleva a la mujer por los estereotipos sexistas, hay que liberar a la cultura de la sociedad de esos estereotipos sexistas. No hay tal cosa como un trabajo que hagan las mujeres y un trabajo que hagan los hombres. No hay nada, ningún trabajo que no pueda hacer una mujer, y no hay ningún trabajo que no pueda también hacer un hombre. Entonces, si no, tenemos que romper con esta cultura, con este ideario colectivo que nos tiene sometidos en este sexismo, por ejemplo, que también expone mucho a las mujeres. En América Latina el 75% de las mujeres están en empleo informal, y eso hay que cambiarlo. Hay que llevar a las mujeres a la formalidad del trabajo para que tengan seguridad social y, asegurándose su futuro, no se vean condenadas a tener que depender económicamente de nadie. Ese es un paso importantísimo que hay que dar para poder posicionar o empoderar a las mujeres. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que sus recomendaciones y su exposición ha sido clara y contundente, enfocada como un rayo láser, así como las de Claudia Díez. Yo creo que ella tiene que ir de candidata nuevamente, de todas maneras, a lo que sea, a lo que usted quiera. Sí o sí. Yo estoy segura que sí. Bueno, pero sí, podemos hacer todo otro foro respecto al financiamiento político. También a las mujeres se nos da dinero de manera distinta, indigna y limitada. Entonces los hombres cuentan con todos los recursos económicos y las mujeres nos tenemos que debatir con ellos, mientras que ellos llegan a las poblaciones en helicópteros o en carros que les prestan, que les facilitan. Nosotros tenemos que poner nuestros propios recursos para llegar a esa misma esquina a poder llevar nuestro discurso o nuestra propuesta. Así es. Así es. Exactamente. Ese es un problema y yo lo viví y lo vi en las pasadas elecciones. Yo en realidad siempre me he mantenido como profesional en una línea horizontal. Pero bueno, eso es un tema que vamos a tocar y es un tema importante. Casualmente la señora Liriola Ledeu, ella nos los ha tocado varias veces como un tema de importancia. Y también saqué otro tema de lo que dijiste, lo que dijo la doctora Ana Matilde, que es un tema importantísimo y clave que yo como ejecutiva corporativa, que estuve casi 12 años en el sistema corporativo, lo sufrí, que es la violencia en el mundo del trabajo. Y eso es una de las problemáticas más grandes que tenemos actualmente. Cómo nos violentan a las mujeres en el mundo del trabajo. Pero lo voy a dejar ahí. Enfocándome un poquito y volviendo a nuestro tema del día de hoy. Claudia, tú que eres realmente muy excelente en este tema feminismo, en este tema de igualdad. ¿Qué espera Chile con esta nueva constitución? ¿Qué espera? ¿Esperan realmente de manera contundente potenciar el liderazgo de las mujeres? La igualdad. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que tenemos que dar un salto cualitativo en términos de lo que es la incorporación de las mujeres al mundo, en general el mundo público, y que eso, claro, la Constitución dice que hay igualdad entre hombres y mujeres, sí, claro, pero de ahí a las leyes específicas, bueno, la Procuradora obviamente tiene mucho más experiencia en eso, pero yo creo que lo que esperamos en la constituyente es primero, bueno, ganar con el 50% de mujeres que puedan dar cuenta de los cambios que necesitan las mujeres, de un feminismo progresista, no un feminismo ecologista, un feminismo social, igualitario. Yo creo que eso es muy importante. Muchos estamos planteando que se reconozca como un Estado plurinacional por la condición de los pueblos originarios, en particular de los mapuches en Chile, y también un Estado feminista, ¿no? Y lo quiero decir así, aunque a veces a los hombres les parece un poco, ay, pero estas feministas, pensando además en un Estado feminista. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con que primero las leyes son hechas en general por los hombres para decidir sobre los cuerpos de las mujeres,
para decidir sobre lo que pueden hacer o no pueden hacer las mujeres, independiente cuál sea la posición política, espiritual, ideológica que cada uno tenga. Yo creo que nosotros necesitamos estados garantes de derechos donde las personas puedan elegir efectivamente lo que deseen. Y por otro lado, me parece que lo que nosotros esperamos, hay una cuestión que dijo Ana Matilde también que es muy importante, nuestra nueva candidata, porque lo dijo fantástico, es respecto a las condiciones laborales de las mujeres. Nosotros en Chile hemos perdido un 12% de la participación laboral. Nosotros teníamos un 48%, que es bajísimo dentro de América Latina, ¿no? Pero además, en las condiciones de informalidad, ¿no? Que es lo peor que puede tener una mujer, porque obviamente no tiene acceso a la previsión, a la salud, sobre todo a la jubilación. Entonces, por lo tanto, no puedes parar de trabajar a los 60 y tantos años, sino que tienes que seguir hasta los 80, porque además, como va subiendo la expectativa de vida, entonces necesitas seguir trabajando. Y me parece que es una de las condiciones más vulnerables de nuestras mujeres en América Latina, así como la violencia de género. Hoy día, y ponen en todos los países, sabemos también, lo decía Alberto, con todo lo que tiene que ver con las memorias, con todo el tema de la violencia, ¿no? Hoy día nos siguen matando, y nos matan todos los días en América Latina, solamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y eso yo creo que es una pandemia, ¿no? Una pandemia tan terrible como la pandemia del COVID, ¿no? Que ha significado muchas muertes de muchas mujeres, hombres, niños, personas, etcétera. Pero en el caso de la violencia de género me parece que es una de las pandemias más horribles que tiene el planeta por el simple hecho de ser mujer. Y eso significa entonces que tienes que estar subordinada a todos los poderes, incluso a los poderes del Estado. Y también lo que decía un poco Ana Matilde, esta idea de que el Zoom, claro, nos da la facilidad del teletrabajo de uno de irse de la pieza al escritorio o al lugarcito en la esquina donde tiene el computador, ¿no? Pero las condiciones al interior del hogar nos han dicho en esta pandemia que la violencia ha aumentado muchísimo porque estás además con la persona que te violenta en la casa todo el día, ¿no? Ha aumentado también la violencia para el mundo de la diversidad sexual, el mundo de la población LGTBIQ+, etcétera. Y eso también habla de la pobreza cultural que tiene nuestra América Latina, ¿no? En el sentido de que todavía las mujeres son vistas como objetos. Y eso en mi país ha pasado toda la pandemia. Aumentó la violencia, disminuyó el trabajo para las mujeres, las condiciones son mucho más precarias en términos laborales y por otro lado también, y terrible, yo encuentro que ha aumentado los problemas de salud mental a propósito de la pandemia, ¿no? Porque es evidente que aún no tenemos, o sea, imagínense lo que es, nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos ahora. Hay muchas mujeres que no se pueden conectar por internet porque simplemente no tienen acceso en nuestra América Latina. Entonces tampoco pueden acceder a diferentes cosas que nos dan el internet, ¿no? Desde incluso capacitaciones o seminarios sobre el tema de la salud mental. Vamos a vivir, yo creo que un proceso muy complejo en América Latina por este tema, donde tenemos unas políticas de sanidad muy precarias en términos de salud mental. Siempre se deja la salud mental como, ya bueno, sí, la depresión se le pasa, no, son enfermedades graves. Entonces yo creo que se nos viene un desafío muy importante. Hay que ser muy humilde y muy bondadosa también en estos tiempos, porque vamos a tener que crear ciertos consensos y ciertos mínimos comunes para poder salir de todo esto, en el marco de lo que han dicho todos acá, ¿no? De que, y como dijo Alberto, esto develó lo peor y lo mejor de los seres humanos. Develó, una cosa muy, muy importante lo que quiero decir, es la resistencia, y quiero destacar que en las mujeres, no por eso que no están los hombres, pero la resistencia de las mujeres con las ollas comunes o los servicios de alimentación, como llamen en cada país, frente a la falta de alimentación, las redes que han armado las mujeres de salud y de ayuda con medicamentos y ayuda con alimentos, eso habla de redes importantes a nivel de nuestros países latinoamericanos, pero además habla también de la buena voluntad y de la sororidad que hay entre mujeres, aunque nos falta mucho todavía porque vivimos en un mundo patriarcal, pero creo que también tiene eso bueno, ¿no? El desafío es muy, muy, muy relevante. Lo que está viviendo nuestro planeta en términos de cambio climático también es muy relevante. Entonces, hoy día no podemos pensar en un solo tema. Ya no es posible. Tenemos que trabajar con muchos temas en nuestras cabezas y conversando. El desafío es grande. Yo creo que las mujeres tienen todo el derecho a estar en todos los espacios de poder, pero vamos a tener que hablar de las campañas, de la plata, el financiamiento,
porque es efectivo que los hombres tienen mucho más financiamiento, es como que apuestan más, ¿no? Es como voy a apostar más por el hombre porque me da la seguridad que va a salir, que no sé qué, todos estos estereotipos que hay. Y muchas mujeres no se presentan, o no nos presentamos, voy a decirlo así, para incluirme, porque no tenemos financiamiento, porque también queremos guardar nuestra independencia, ¿no? Que ese es otro gran tema en América Latina. La mayoría de la gente es independiente frente a los grandes fracasos de los partidos políticos en general. Así que ha sido un gusto, de verdad. Me encanta conversar, me encanta conocer la experiencia de otros países. Quiero felicitar a la ex procuradora Ana Matilde Gómez, a Alberto por su trayectoria, por lo que nos ha dicho y esperamos que ningún país de América Latina tenga que estar envuelto en nuevos actos de violencia, ¿no? Nadie quiere violencia, sería lo peor que nos podría pasar en materia con la pandemia además, ¿no? Así es, Claudia, la verdad es que los aportes de todos nos han enriquecido para que nosotros sigamos dando esa gotita a gotita. Ahí, pasito a pasito. Pasito a pasito, esa gotita a gotita para crear, porque lo que necesitamos es un cambio sociocultural y romper estereotipos. Le paso el micrófono a la señora de las conclusiones porque estamos por finalizar nuestro foro. Muchísimas gracias, Nadine. Voy a hacerlo de la manera más rápida y efectiva posible, porque el tiempo siempre en contra. Vamos rápido con las conclusiones la noche de hoy. El triunfo de Kamala Harris en Estados Unidos sí tendrá un impacto positivo para generar mayor conciencia sobre la necesidad de permitir a las mujeres tener acceso a puestos de liderazgo. A pesar de todo, en América Latina hemos dado pasos importantes, ya que hemos tenido mujeres presidentas como Laura Chinchilla, Violeta Chamorro, y aquí en Panamá, Mireya Moscoso. Sin embargo, debemos continuar luchando por conquistar más espacios para las mujeres, y en eso han coincidido los 4 panelistas de esta noche. La tercera conclusión. Por el otro lado, seguimos viendo falta de equidad. Por ejemplo, la Cámara Baja en Chile únicamente tiene 35 mujeres, es decir, el 22.7% de los 155 diputados. En el Senado apenas hay 10 senadoras, en un grupo de 43, es decir, el 23.3%. Las mujeres nos cuesta relacionarnos en los espacios de poder, nos dice Claudia Vides, no porque no tengamos la capacidad, sino porque no hemos tenido la oportunidad. Y finalmente, como periodista, pregunté muchísimas veces durante esta pandemia la pregunta del segundo bloque que se les hizo a ustedes. ¿Por qué las mujeres lo hicieron mejor que muchos hombres estando en el ejercicio del poder? Y me encantó muchísimo esta respuesta. Las mujeres están tomando mejores decisiones porque han gobernado con sabiduría, pero también lo han hecho con el corazón protector de una madre. Y es así, las mujeres hacemos de todo. Yo tengo una hija de 5 años, no la ven aquí porque yo tengo mi habitación cerrada, si no estaría aquí en vivo presentando conmigo. Definitivamente, Kadin, nos despedimos rápidamente agradeciendo a una Ana Matilde Gómez, a quien, como le dijimos al inicio de este foro internacional, cuando ella dio su discurso final, cuando corrió para las elecciones presidenciales de Panamá, coincidíamos con algunos colegas periodistas cuando ella finalizó su discurso y nosotros decíamos, no importa lo que pase el fin de semana en los comicios, para nosotros ella ya gana. Ana Matilde Gómez, quizás el pueblo no está lo suficientemente maduro para tener a una mujer con semejante experiencia y capacidad, pero no hay que darse por vencidos. Y como dice Claudia Díez, vamos a esperar ese momento en el que podamos decirle un día, señora presidenta. Muchísimas gracias, Ana Matilde, un abrazo fraterno, de verdad. Alberto Barrera, quiero decirte que muchísimas gracias. No crean que Alberto es un hombre machista. No. Quiero decirles algo. Me encantó la posición que asumiste en este foro. Necesitábamos esa postura. Alberto es el máximo, podríamos decir, asesor del Consejo Editorial de Voz de la Diáspora, que como lo dijimos al inicio, es una agencia internacional integrada por nuestros periodistas salvadoreños en todo el mundo. Y fíjense, en agosto pasado sucedió algo. Me reeligieron como presidenta por 2 años más y fue por unanimidad. Y eso fue gracias a los hombres dentro de la voz. Y el principal hombre dentro de la voz en este momento, que no solo me está asesorando, sino está apoyándome de todas las formas posibles, se llama Alberto Barrera. Así es que te abrazo, mi compatriota querido, y yo sé que como colegas seguimos haciendo la lucha por ganar estructuras, espacios, porque las agencias de noticias deben estar llenas de mujeres. Es la única manera de equilibrar
realmente los espacios y equilibrar los mensajes para las grandes audiencias. ¿Y qué decir de Claudia Vides? Muchísimas gracias, Claudia. Eres una mujer tan sabia y sobre todo una trabajadora incansable de los temas de género. Así es que te vamos a tener muchísimos foros más con esta sabiduría que siempre nos dejas. Encantada. Encantada. Así es que, Karin, me despido desde aquí, desde Ciudad de Panamá. Y a todas esas 105 ciudades alrededor del mundo. Muchísimas gracias. Adelante, Karin. Milagros, no nos podemos despedir sin cederles el micrófono. Empezando por Ana Matilde Gómez para que se despida e invite a que sigamos trabajando por la equidad en nuestra América Latina. Como no, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, porque todos estos esfuerzos que se hacen por llevar información para que sea digerida por la población, si no hay un auditorio al que uno pueda servirle, no sirven de nada. Muchísimas gracias por haberse conectado, a ustedes por seguir luchando, por ser una generación de relevo. Bueno, por lo menos se ven mucho más jóvenes, así que sí. No sé cuántos años escondan, pero lo cierto es que eso da esperanza de que esta lucha no es en vano, porque hay otras que vienen detrás dispuestas a seguir en este camino. No importan los obstáculos, estamos decididas a seguir luchando. Conmigo siempre van a poder contar, no importa el espacio donde la vida me coloque. Hasta ahora todos han sido rompiendo paradigmas, la primera mujer en esto, la primera mujer en lo otro, y eso debe tener alguna razón. Y yo espero que sirva para transformar la vida de mis conciudadanas y de las mujeres que pueda tocar su vida. Con una que haya hoy reflexionado respecto a lo que hemos dicho, con una que esté dispuesta a tomar esta bandera para seguir adelante y llevar esta batalla, habrá valido la pena. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias. Mucho gusto, Alberto Barrera y Claudia Vides, de haber compartido con ustedes, igual que pues con el compañero que se tuvo que retirar, Israel. Fue un placer compartir este espacio con ustedes, y a las organizadoras mis felicitaciones por este esfuerzo coronado y para que continúen en esto. Y seguiremos con fuerza. Claudia, todo tuyo. Bueno, qué decirles, ¿no? Que yo creo que una de las cosas importantes de la vida es tomar decisiones que involucren a las otras, ¿no? Que nos dé la posibilidad de siempre estar ayudando, de siempre estar colaborando, de aprender a ser más humilde. Y creo que cuando uno lleva en la sangre, ¿no? La lucha por las libertades, por la justicia, por la verdad, por los derechos humanos, me parece que vamos a construir un mundo maravilloso, ¿no? A pesar de todo lo mal que vemos las cosas a diario, yo quiero dar un ánimo profundo, ¿no? A veces nos deprimimos, a veces nos da rabia, pero también creo que podemos hacer algo por nuestro mundo, por nuestras mujeres, por nuestras niñas principalmente, por nuestros niños. Y también hacerle una invitación a los hombres. Y la invitación es que los hombres tienen que hacer su proceso, como decimos, de deconstrucción de su machismo. Y es un proceso que también hemos hecho las mujeres. Yo siempre digo que uno es feminista cuando le hace sentido el feminismo en la vida diaria, más que una teoría, ¿no? Sino que te hace sentido. Y invitarlas a que el feminismo, a que la lucha de las mujeres les haga sentido en cada uno de sus espacios. Y un abrazo gigante para todas las que nos escucharon, para todas las que van a reproducir todas estas cosas nuevas que se hacen ahora. Un abrazo a todas con vos, que yo las adoro, creo que hacen un trabajo tremendo por la diáspora, por el trabajo que hacen periodístico, y que sigamos, y esto, bueno, la conversación va abriendo mentes, va abriendo corazones, así que yo creo que estamos en una lucha importante para lograr algo tan básico en la humanidad, que es la felicidad, la justicia y el vivir dignamente. Eso, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Alberto. Ha sido grato para mí participar, creo que no me equivoqué al aceptar inmediatamente, y también conocerles, escucharlas, y no dudo también que Ana Matilde sería una gran presidenta de Panamá, ¿no? Y Claudia, una capacidad que tiene también para no resumir, porque también se extiende, ¿no? Pero también para decir las cosas que debe decir sobre el género y sobre las posibilidades que tienen las mujeres. Y como dijo ella misma, el desafío comienza para todos y todas. Así es que buenas tardes y gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Saludamos a todos los que nos vieron, a todos los que nos seguirán viendo en las repeticiones, nuestra audiencia de Zoom. Muchas gracias a Elizabeth, Sonia Elizabeth desde El Salvador, a Melissa Andrade Argüello
que en realidad dice que cada vez está más enamorada de estos espacios. A Yariela Ríos desde Panamá, también a Maribel Levy, que habla de los empoderamientos, también a Cristina Pinto, Gabriela, que nos habla exactamente desde, no sé de dónde nos habla Gabriela, pero un abrazo a Gabriela, Jimena desde Concepción, Chile. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, buenas noches y recuerden seguirnos en nuestras redes de Todas con Voz. Vamos a seguir alzando nuestra voz por las injusticias, vamos a seguir alzando nuestra voz por educarnos, vamos a seguir alzando nuestra voz para que las mujeres conozcamos cuáles son nuestros derechos políticos, sociales, culturales, de salud en nuestra América Latina. Por favor, les ruego que nos sigan. Vamos a tener pronto a ese documental de las madres de las desaparecidas, Justicia por nuestras hijas, a esas mujeres de Chihuahua. Y solamente les pido a todos los que nos están viendo una oración por lo que crean, por la religión que sean, por Sebastián, nuestro gran amigo que está luchando entre la vida y la muerte en este instante. Abrazos y buenas noches. Buenas noches. Ánimo. Noche. Gracias. Chao, chao.